En las tierras indomables del salvaje oeste, donde un forastero marcado por cicatrices llamado Levi Holloway desafió a guerreros y costumbres para conquistar el corazón de Kiona, la hija del jefe Apache, se forjó una historia de pruebas, honor y un amor imposible bajo cielos de fuego. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por aquello que el mundo insiste en negarte? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y díganos desde qué país nos acompaña. Si le gusta este contenido, nos ayudaría mucho suscribiéndose para poder traer más del salvaje oeste. Comenzamos. Las investigaciones revelan nuevas capas de verdad cada día. Los documentos clasificados muestran una red de engaños que se extiende décadas atrás. Algunos dirán que es mejor dejar el pasado enterrado, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Bajo un sol que hacía destellar hasta el polvo, 12 guerreros formaban un círculo de bronce y cicatrices. El aire olía a tierra caliente y a grasa de oso. Los tambores, aún callados, latían invisibles en los pechos. Allí, donde el valle se recogía entre acantilados de piedra roja, la vida parecía haberse detenido para contemplarse a sí misma. Y sin embargo, la muchacha Apache no miraba a ninguno de aquellos colosos. Sus ojos, tan negros como el agua profunda cuando el viento se retira, se habían trabado en una figura que no debía estar allí. Un vaquero enjuto, marcado por viejas quemaduras, de esos que parecen aprendizaje y derrota a partes iguales. Quieto al borde de la reunión, era la sombra que olvidó disolverse cuando llegó la tarde. Nadie lo había invitado, nadie lo había nombrado, nadie, hasta ese instante, había admitido que existiera. 3 días antes, Levi Holloway había aparecido en la entrada del valle con un caballo medio desnutrido y un zurrón de trueques reunidos con paciencia de invierno. Llegaba siempre 2 veces al año, con la cabeza baja, sin husmear ni quedarse más de lo preciso. Los apaches lo toleraban como se tolera a un fantasma decente. Pasa, comercia y vete, deja el silencio como lo encontraste. Pero aquel día la plaza estaba tomada por el destino. 12 hombres aguardaban con pintura ritual y pechos tensos, la mirada ardiendo como resina. Era una ceremonia de elección, de esas que atan clanes y mañanas. La hija del jefe señalaría a su esposo entre los más fuertes. Levi tiró de la rienda para volverse. No era asunto suyo, no le correspondía respirar tan hondo en tierra sagrada. Entonces la vio a ella. Kiona. La había rozado con la mirada en visitas anteriores, de lejos, como se mira una hoguera ajena. Hoy envuelta en gamuza blanca bordada en turquesas, trenzas con plumas, mejillas trazadas en ocre. No parecía una ofrenda. Parecía un ave de altura encerrada en un corral demasiado bajo. Hubo un segundo, quizá menos, en que sus miradas chocaron con el sigilo de un secreto. Fue un filo, un susurro de reconocimiento imposible, como si ambos recordaran un encuentro que no existió. El instante se quebró cuando alguien se cruzó en medio. El eco, en cambio, se quedó latiendo en el pecho de Levi como un tambor a destiempo. Se apeó y ató el caballo junto al puesto de intercambio. Debía esperar a que todo concluyera. Y sin embargo no se movió. Algo lo dejó clavado en el borde, de cara a aquel círculo donde el futuro ya estaba escribiéndose con pasos de guerra. La demostración empezó. Takakota, el más alto, levantó una roca como quien saca a un niño del río. Cada guerrero enseñó su pericia, el brillo de los tendones, la disciplina de la respiración. Levi bajó la vista a sus manos, delgadas, encallecidas, con la piel vieja y brillante de las quemaduras. Manos de trabajo, no de guerra. No pertenecía allí. No pertenecía en ninguna parte. Al alzar la mirada, Kiona ya lo estaba mirando. No de reojo, fija, como si contara sus latidos a distancia. El jefe Kuruk alzó la mano y el rumor del valle se recogió en un silencio completo. Su inglés arrastraba el peso de muchas lunas, pero alcanzó a todos. Su hija elegiría. Un hombre se convertiría en familia, esposo y guerrero. Las espaldas se cuadraron. Takakota ya sonreía, herencia de algo que parecía decidido desde siempre. La mano de Kiona se elevó, lenta, como si empujara el aire. El viento contuvo el aliento. Por un momento, muchos vieron su dedo acercarse al gigante. Y la historia pareció asentir, hasta que la línea invisible que unía a la muchacha con el borde de la reunión, tiró de ese dedo hacia otra dirección. Pasó por delante de uno, de otro, de todos, y fue a clavarse en la periferia, allí donde el hombre que no debía existir seguía quieto. Él no lo dijo con grito, lo dijo con verdad,
y la verdad cuando aparece suele sonar a sacrilegio. El círculo respiró con un susto colectivo. La confusión primero, luego ese hierro oscuro que no admite cambios en lo escrito. Kuruk palideció un latido y enseguida se le encendió la sangre. Los guerreros intercambiaron miradas como puntas de flecha. Levi no pudo moverse. Había venido por sal, café, clavos, y ahora el mundo le ponía encima un destino que no había pedido. Pero la mirada de Kiona no tembló. Era una cuerda tendida entre ambos, por la que caminaba una certeza todavía sin nombre. Yo entonces, que cuento lo que la arena no alcanza a retener, vi cómo el valle entero se inclinaba hacia el borde donde estaba ese hombre. Y pude oler la tensión, cuero caliente, sudor contenido, la fragancia leve de la salvia que rodeaba a Kiona como un recuerdo. También escuché lo que no se dijo, el latido de ella, firme, el de él, saltón, descubriéndose vivo. No había distancia suficiente. El aire, cargado, parecía otro personaje, curioso y caprichoso. Kiona no apartó la vista. En el brillo de sus ojos se asomaba una pregunta antigua. ¿Te atreves a existir conmigo? El vaquero, con la cara de quien ha dormido al raso demasiadas noches, respondió sin voz, apenas con un gesto apenas perceptible de la barbilla. Hay pactos que se hacen con respiraciones, no con palabras. Los cuerpos grandes del círculo se tensaron. Nadie tocó a nadie, pero la proximidad, esa ciencia de los centímetros, vibró cargada de promesas y advertencias. Takakota giró por fin, y su sombra cubrió medio camino hasta Levi. No hubo amenaza explícita. Bastó el modo en que el ancho de sus hombros ocupó el sendero estrecho de la costumbre. El murmullo creció como maleza. A un lado, los más jóvenes intentaron leer el gesto de Kuruk. Al otro, las mujeres mayores entornaron los ojos, sopesando no la fuerza de un brazo, sino el peso de un corazón. Kuruk se acercó a su hija con la tranquilidad que usan los incendios antes de mostrarse. Le habló bajo en su lengua, palabras como piedras redondas que ruedan y no cortan. Y ella, sin dejar de mirar a Levi, asentía lo justo. En su quietud había una declaración más honda que cualquier grito. Elegir no es un impulso, es una consecuencia. Volvió a sonar el valle, pero por dentro. Recuerdo del cruce del río, el rumor de 6 meses atrás, 6 meses que Kiona había guardado como un talismán secreto, cuando vio a ese mismo hombre arrodillado en fango helado, intentando salvar una cría embarrada. No hubo aplauso entonces, ni testigos ni premio, solo la obstinación de unos brazos delgados, y una derrota vieja brillándole en las manos. Ese día, ella comprendió que hay otra clase de fuerza, la que se queda cuando no queda nada. El silencio que siguió fue ancho. En él, el perfume de Kiona, mezcla de humo y hierbas, pareció acercarse, aunque ella no se moviera, como si la fragancia dijera lo que su padre no permitiría que dijera con los pies. Levi, que conocía el lenguaje de los animales y de las pérdidas, entendió el mensaje como se entiende una cuerda lanzada desde la orilla opuesta. No hacía falta más. Bastaba una promesa sin voz. Si tú das un paso, yo sostengo el siguiente. Kuruk, al fin, volvió el rostro hacia el extranjero, y su mirada, antigua como la piedra roja, lo midió sin prisa por dentro. No encontró músculo, encontró terquedades. No vio un arma, vio manos que, pese a doler, seguían abiertas. Fue entonces cuando el jefe invocó lo que la gente entiende. Tradición, prueba, ritual. El valle reconoció esas palabras como quien reconoce el camino a casa. Las reglas permiten que lo imposible se vista de ceremonia. No hubo violencia. No todavía. Solo la inminencia de algo que habría de nacer con esfuerzo. El círculo se rehizo en uno más amplio. Las sombras de los cuerpos alargadas parecían sogas tendidas entre la luz y la duda. Kiona dio medio paso, apenas, y la falda rozó el aire como una caricia que no se atreve a tocar. La distancia entre ella y Levi era todavía la de una ley no escrita. Pero el subtexto ya caminaba delante de ambos, miradas retenidas, un suspiro de más, la pausa cargada, el calor de 2 respiraciones que se intuyen sin mezclarse. En mi recuerdo, que es un fogón al que vuelvo cuando la noche aprieta, el vaquero tragó despacio. No llevaba pistola, y sí llevaba, en cambio, esa clase de silencio que obliga a escuchar. Sus labios resecos se abrieron lo suficiente para decir que aceptaba. No fue un desafío, fue un asentimiento humilde, casi torpe, el gesto de alguien que por fin se permite ser visto. Y cuando esa aceptación se posó en la plaza como una pluma,
El valle entero cambió de respiración. Kiona cerró los ojos un átimo, como si el párpado pudiera abrazar lo que no se debe abrazar a la vista de todos. Al abrirlos, soltó el aire con una serenidad que calentó la tarde. En el borde, Levi notó la caricia leve del viento y pensó. Apenas pensó, que quizá la vida, de vez en cuando elige al más improbable para recordarle al mundo que todavía hay milagros discretos. Y así, con el dedo de una mujer apuntando contra la costumbre, comenzó una historia que valdría por inviernos enteros. El valle, sabio, se preparó para lo que venía. Pruebas que miden no solo los brazos, sino la clase de fuego que uno guarda bajo la piel. Mientras los ancianos despejaban la plaza y las voces bajaban a un murmullo de carbón, Kiona y Levi mantuvieron la distancia exacta que prescribe el respeto y la tensión precisa que solo conocen dos adultos que, sin tocarse, ya han sentido el temblor de la cercanía. Sus manos no se rozaron, y sin embargo, cualquiera habría jurado ver chispas en el aire. Porque hay elecciones que no parten de la fuerza, sino de la verdad. Y hay verdades que al nombrarse, suenan a desafío. Aquella tarde, en un valle escondido, la verdad tenía la forma de una mirada sosteniendo otra sin pestañear. Lo demás, las pruebas, los caminos, la grieta en la piedra, quedaría para mañana. El silencio duró lo que tardan 3 latidos en descubrir que son tambor. Después, el valle se rompió en voces, manos que se tensan, polvo que se levanta como un aviso. La elección de Kiona, tan limpia como el filo de un cuchillo nuevo, había cortado la costumbre por la mitad. Los guerreros avanzaron un paso, todos a la vez, como marea de bronce. Takakota llegó primero. Su sombra cayó sobre Levi, con la obediencia de un eclipse. No hizo falta amenaza. Bastó el peso de su presencia para que el aire se apretara en la garganta. El puño llegó sin anuncio, un relámpago de hueso contra cuero. La mandíbula de Levi crujió y el suelo subió a saludarle con prisa. El gusto a sangre, metálico, le encendió la boca. Hubo botas que se movieron para cerrar un círculo, y hubo respiraciones que se contuvieron por puro instinto. Yo escuché, por encima del tumulto, la voz de Kuruk. No gritó, cortó. El sonido obedeció. 2 brazos sujetaron a Takakota con dificultad. El gigante cedió como cede un árbol cuando recuerda sus raíces. La tradición, dijo entonces el jefe, tiene puertas para lo imprevisto. Si un forastero era nombrado por su hija, debía probar su valía en pruebas antiguas. Fue así como la furia se vistió de ritual, y el pueblo recuperó la calma que da un reglamento compartido. Nadie se engañó, sin embargo. El reglamento también sabía matar. La luz declinó despacio, con ese rubor cansado de las tardes largas. A Levi le ardía la cara y le dolían las costillas al respirar. No llevaba arma, llevaba vergüenza y una decisión que pesaba como una silla vieja. Quiso irse. El cuerpo pedía desaparecer. Pero al alzar la vista, encontró a Kiona a medio camino entre su gente y el borde. No se acercó del todo. No debía. Se detuvo lo bastante como para que la salvia de su cabello llegara en oleadas pequeñas. Dejó caer, con inocencia estudiada, un paño sobre el suelo, a 2 pasos de él. Se inclinó lo justo para que la trenza deslizara un brillo turquesa. No lo miró. Y aún así lo miró. Ese paño. Hierbas machacadas, olor a humo y montaña. Sanaba poco, pero decía lo esencial. Te he visto. No estás solo. Él no la tocó. Recogió la tela con torpeza. Y al hacerlo sintió el temblor leve que nos atraviesa cuando la piel roza el destino, aunque solo roce un borde. Pensó, breve, sin florituras, que aceptar había sido un acto mayor que su fuerza. Pensó también que había cosas que, de tan verdaderas, no admiten retroceso. La noche llegó con frío limpio. Nadie habló con Levi y no hizo falta. El valle habla de otras maneras, el chasquido del fuego, el tintineo de un herrete, la risa baja de las mujeres que terminan un cesto. Él tendió una manta junto al puesto de trueque. No durmió. Probó el paño en la mandíbula. Soportó la punzada y dejó que el dolor le explicara los límites. Miró el cielo de piedra, el corte oscuro de los acantilados, y se dijo, casi sin palabras, que al alba habría de cargar con piedras reales, y con otras que no se ven. El amanecer, cuando por fin se derramó, fue impasible. El aire estaba limpio como una navaja recién pasada por cuero. Los 12, ahora 11 preciosos por la ausencia de la piedad, se formaron al pie del sendero. Las ondas de cuero esperaban con su paciencia de animal. Kuruk,
Severo como un equilibrio, entregó a Levi la suya. El peso lo tiró hacia abajo con la contundencia de una verdad. 40, quizás 50 libras que no admitían discusión. Las tiras se clavaron en los hombros. La mano quemada protestó con un dolor viejo que despertaba de mala gana. El camino subía sin remordimiento. 2 palmos de ancho donde la vida no prometía. La piedra roja, caliente ya, olía a sol que todavía no llega. Cuando la mano del jefe cayó en señal de inicio, los guerreros se lanzaron como si conocieran de memoria cada entresijo de la pendiente. Levi fue detrás, no por valentía, sino por falta de alternativa. Sus botas se pelearon con la grava suelta. El mundo inclinó la mesa en su contra. En minutos, la distancia se abrió. 20 pasos, luego más. El pecho un fuelle desordenado. El cuero, mordiendo. El sudor, temprano, resbalando en sal. Hubo un resbalón. Una broma de la roca. El cuerpo se fue hacia el vacío con la obediencia del cansancio. La mano izquierda encontró un saliente, y lo agarró con la desesperación de quien ha aprendido que nadie lo va a recoger si cae. Abajo, un murmullo subió como viento. Arriba, Takakota, que olía a grasa de oso y a paciencia de cazador, miró por encima del hombro y sonrió sin alegría. Su bota pateó la piedra suelta, y una lluvia dura cayó sobre Levi. Corte aquí, arañazo allá, la piel escribiéndose la lección. Yo vi entonces a Kiona, abajo pequeña y enorme a la vez, quieta en su vestido claro como luna parada a mediodía. No se movió, no debía, pero su fijeza trabajó como una cuerda. Levi, que había aprendido a caminar con el miedo dándole la mano, se levantó con la obediencia de un árbol cuando oye agua. Un paso, luego otro. El mundo se redujo al siguiente apoyo, al siguiente impulso. La derecha sangraba, la izquierda débil y honesta, sostuvo lo que pudo. A mitad de la subida, el valle cambió de tamaño. El rumor de la gente se hizo pequeño. La respiración de la piedra se volvió grande. Levi no ganó fuerza, ganó terquedad. No estaba compitiendo con hombres. Estaba negociando con sus límites. La marca de la cumbre apareció primero como una promesa, luego como un hecho. Los otros ya tocaban la piedra ritual y emprendían el regreso. Takakota, plantado junto a la señal, aguardó como esperan los guardianes de los puentes. Levi alcanzó la roca y la tocó con respeto antiguo. Permitió un suspiro de quietud, y entonces la prueba mostró su segunda cara. El descenso tenía un cuello de botella, donde la vereda se afilaba hasta el peligro. Takakota se colocó ahí, ancho, inmóvil, dueño del paso. No dijo nada, y aún así lo dijo todo. El mensaje olía a desafío. Levi miró el hueco, el corte de aire a su izquierda, la pared a su derecha, el peso en la espalda tirando con cariño cruel, y se sentó. No por rendición, sino por sabiduría. Quien no tiene fuerza, a veces tiene paciencia. Se quedó allí, respirando con dolor, aceptando el sol en la nuca, el cuero mordiéndole los hombros, el temblor en los muslos. La situación, que esperaba gritos y empujones, se encontró con una silla improvisada y un hombre empeñado en esperar. Abajo, el murmullo cambió de tono. Arriba, Takakota frunció el ceño con una sorpresa que le quedó grande en la cara. Kuruk habló desde el valle, no con favor, sino con ley. La prueba debía continuar. El gigante dudó lo justo para comprender que a veces moverse es obedecer a los antepasados. Se hizo a un lado apenas. Dejó un espacio de dedos, un filo de senda junto al vacío. Levi se puso en pie con piernas que ya no eran suyas. Giró el cuerpo y dejó que la espalda rozara el pecho de su oponente. El contacto no fue pelea, fue geografía. Calor contra calor. La piel sudada del gigante firme como tablón. La camisa de Levi, áspera de polvo raspando lo suficiente para recordar la altura. El talón quedó medio colgando sobre nada. La mano herida buscó la pared, sangre y roca repartiéndose la adherencia. La respiración de ambos se mezcló en ese suspiro al que llamamos peligro. 1 centímetro, otro. La cadera de uno empujó la de otro sin mala intención y sin buena, solo con la matemática de la estrechez. Yo sostuve la escena en el recuerdo como quien guarda una moneda bajo la lengua. El sol, arriba, olía a cobre caliente. El viento no se atrevió a pasar. Hubo un último roce. Un deslizar de hombro que casi fue abrazo, y solo quiso ser paso. Y de pronto, Levi ya había cruzado el estrecho. No miró atrás, no discutió con la gravedad.
Bajó, torpe y fiel, con esa dignidad silenciosa que a veces se parece al orgullo pero no es lo mismo. Al tocar llano, las rodillas le dijeron basta. Alguien, una mano pequeña que olía a humo y a hierbabuena, liberó las correas. El peso cayó con ruido de cuero y piedra. El aire volvió, despacio. Kiona estaba junto a él, a la distancia justa que manda el decoro, pero tan cerca como para que el calor de su cuerpo espantara la sombra del desmayo. No habló, no hizo falta. Le ofreció agua, y al beber el metal del cantimplora rozó sus dedos. Un segundo, 2. La electricidad de lo posible corrió por una ruta que no deja marcas. Kuruk anunció que el primer examen se daba por cumplido. No fue ovación, fue murmullo de respeto que aprende. Algunos apretaron los labios. Otros, por fin, miraron a Levi como se mira a un hombre y no a un error. Takakota descendió el último, con el gesto cerrado y la respiración medida, el orgullo intacto y una inquietud desconocida bordándole el ceño. El jefe habló otra vez, y las palabras trajeron sombras. Al ponerse el sol, un segundo desafío, el del valor, les aguardaría en el cañón de los árboles muertos. Sin armas, sin compañía, con la luna como única testigo y un límite de horas contado en frío. El pueblo dejó escapar el aire. Ese lugar, nombrado en voz baja, tenía mala memoria para los regresos. La tarde, antes de retirarse, regaló una claridad de cobre. Le vi sentado en el borde de la sombra. Miró sus manos vendadas con la torpeza de quien acaricia a un animal arisco. Pensó, breve, sin drama, que lo habían traído hasta allí la obstinación y un dedo que apuntó contra el mundo. A un par de pasos, Kiona fingió ordenar brazaletes y dejó, como por descuido, un cordel trenzado. Él comprendió. Lo ató a la muñeca en señal de promesa silenciosa. Volver, no por victoria, por lealtad. Y así se preparó el valle para la segunda noche. El viento cruzó el cañón con rumores de hueso y sal, y los ancianos que saben escuchar dijeron para adentro: el verdadero peso no es la piedra, sino aquello que uno decide cargar sin que nadie lo vea. El sol cayó detrás de los riscos, como si se arrepintiera de mirar. El valle encendió hogueras, y las sombras se llenaron de tambores apagados. Nadie hablaba de la segunda prueba. Todos la conocían demasiado. El cañón de los árboles muertos, donde la luna se empeñaba en iluminar lo que nunca debía ser visto, era prueba de coraje y prueba de soledad. Los 11 guerreros se dispusieron a marchar, cada uno sin lanza, sin cuchillo, con las manos desnudas como cuando nacieron. Levi estaba entre ellos, la venda en la mano izquierda aún húmeda por la sangre seca. Kuruk, con voz de piedra, recordó las reglas. Una noche entera, regreso al alba, ni un minuto antes ni un paso menos. El eco del silencio fue la verdadera despedida. Takakota pasó a su lado, hombro contra hombro, con esa frialdad que se parece demasiado al fuego contenido. Sus labios apenas se movieron. El cañón no perdona a los que no pertenecen. No hubo amenaza explícita, y sin embargo cada sílaba estaba hecha de cuchillo. Levi tragó aire y lo dejó dentro, como quien guarda una respuesta que aún no sabe decir. El camino hacia el cañón era estrecho, con arbustos secos que crujían como huesos quebrados. La luna, creciente y filosa, bañaba la senda en un brillo lechoso. A lo lejos los árboles muertos aparecieron primero como dedos negros, luego como un ejército inmóvil. Ninguna hoja, ninguna brisa, solo troncos retorcidos que parecían haber peleado con el tiempo y perdido. Cada guerrero eligió un punto para enfrentar la noche. Levi buscó un claro junto a 2 troncos caídos, formando una especie de abrigo natural. El silencio del lugar era demasiado espeso, tan pesado que el propio corazón parecía sonar irrespetuoso. Se sentó, rodillas dobladas, espalda al tronco, ojos abiertos a la oscuridad. Las horas no se contaban por relojes, sino por escalofríos. El aire se llenó de ruidos pequeños, crujidos, pasos invisibles, el chillido lejano de un ave nocturna. Levi sabía que mucho de ello era imaginación, pero la imaginación también muerde. Su cuerpo temblaba más por cansancio que por miedo, pero el miedo estaba allí, respirando con él. A mitad de la noche, un siseo cortó el aire. No fue alucinación. De entre las sombras, una serpiente de cascabel se deslizó, buscando calor. Levi la vio acercarse a su pie izquierdo. No tuvo piedra, ni palo, ni más arma que su calma. Se mantuvo inmóvil, los pulmones domados a fuerza de voluntad. El animal pasó sobre su bota, rozando el cuero gastado,
y siguió su camino como si él no existiera. Levi soltó el aire despacio, agradeciendo a nadie en particular. No todos tuvieron esa fortuna. A lo lejos, un grito breve, ahogado, rompió la madrugada. Después, silencio otra vez. Nadie se movió. La prueba no permitía rescates. Cada hombre contra la noche. Las horas finales fueron crueles. El frío clavaba agujas y el cuerpo pedía dormir. Pero dormir allí era rendirse. Levi, con los párpados pesados, se obligaba a pensar en cosas sencillas. El tacto del cuero de su silla de montar, el olor del café cuando aún trabajaba en la frontera, la voz de su madre rezando nombres antiguos, y más reciente, la mirada de Kiona, fija como hoguera que no necesita leña. Ese recuerdo era su manta invisible. Finalmente el cielo comenzó a clarear, y los árboles muertos se volvieron menos amenazantes, más tristes que temibles. Los guerreros regresaron uno a uno, algunos con la piel arañada, otros con la dignidad herida. Eran menos que al inicio. 2 no volvieron. Nadie preguntó, nadie respondió. Levi apareció con paso tambaleante, ojeras hondas y el cuerpo entumecido, pero de pie. El murmullo del pueblo lo recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. Takakota llegó poco después, impecable, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Kiona estaba allí, aguardando entre las mujeres que fingían indiferencia. No lo miró de frente, pero cuando él pasó a su lado, su mano dejó caer una ramita de salvia sobre el polvo, justo donde él podía verla. Un gesto mínimo, pero cargado de un significado que no necesitaba traducción. Levi no se detuvo, no debía, pero al agacharse a recogerla, sus dedos rozaron el mismo suelo donde ella había dejado su promesa. Fue un roce a distancia, pero suficiente para encender la memoria de su piel. Kuruk levantó la voz para anunciar lo obvio. El forastero había sobrevivido a la segunda prueba. Quedaba la tercera, la más cruel de todas, el combate abierto. El pueblo contuvo el aliento. La luna se apagaba en lo alto, y en ese instante, antes de que el sol reclamara su reinado, Levi Holloway comprendió que no estaba luchando solo por sí mismo. Había una mujer que lo había señalado contra todos, y esa certeza, más que cualquier prueba, lo mantenía en pie. El día amaneció sin compasión. El cielo era un azul demasiado limpio, como si el mundo quisiera un testigo nítido para la prueba definitiva. El pueblo se reunió en torno a un círculo de tierra apisonada. Allí, donde las huellas de antiguos desafíos aún marcaban el polvo, se levantaría la última sentencia. El combate abierto. Kuruk habló con voz firme, recordando que no se trataba de venganza ni de espectáculo, sino de honra. Pero hasta el más ingenuo sabía que aquel círculo era más cruel que cualquier cañón o montaña. Aquí no habría piedras que cargar ni noches que resistir. Aquí solo quedaba el cuerpo contra el cuerpo, la voluntad desnuda contra el deseo de otro de verte caer. Levi se presentó con el torso vendado y la mandíbula aún amoratada. No tenía la musculatura de los guerreros, ni el brío juvenil de los que habían crecido entre lanzas. Era, a ojos de muchos, un árbol roto. Pero había árboles torcidos que resistían mejor las tormentas, y él lo sabía. Uno a uno, los rivales entraron al círculo. El primero lo derribó con facilidad, un golpe al estómago que lo dejó sin aire. Pero Levi, tosiendo polvos, se levantó. El segundo lo empujó hasta hacerle doblar la rodilla. Aún así volvió a erguirse. Los murmullos crecían. ¿Era necedad o coraje? Cada caída arrancaba un gesto de disgusto en los ancianos, pero también un brillo de respeto en algunos ojos jóvenes. Cuando el tercero intentó derribarlo, Levi no buscó golpear, buscó resistir. Se aferró al brazo del contrario, como un hombre que no se aferra a la victoria, sino a la idea de no soltar. Su adversario se cansó antes que él, y así, a fuerza de obstinación más que de fuerza, comenzó a sobrevivir. Takakota aguardaba al final. Nadie lo dijo, pero todos lo sabían. La prueba culminaba en él. El gigante entró al círculo con la solemnidad de un rito. Su sombra cubrió a Levi, y durante un instante parecieron más estatua que hombres. Los dos se miraron largo. Takakota, con desprecio encubierto. Levi con la calma de quien ya no tiene nada que perder. El combate inició con una embestida brutal. Levi voló al suelo como rama en tormenta. El público contuvo el aliento.
Kiona, entre la multitud, apretó los puños hasta que los nudillos le palidecieron. Levi se arrastró para levantarse. Takakota no lo permitió. Lo alzó por el cuello, como quien arranca una hierba inútil. Fue entonces cuando el azar, o tal vez la justicia, reclamó su turno. Un rugido de dolor salió de Takako. Su pierna se dobló de pronto. La herida de la serpiente, la misma que Levi le había ayudado a sobrevivir en el cañón, aún latía venenosa en su sangre. El gigante vaciló. Pudo caer, pudo rendirse. Pero no lo hizo. Con un orgullo que era casi tragedia, se mantuvo en pie, tambaleante, y en ese instante, todos comprendieron. Si Takakota reconocía a Levi, no sería por debilidad, sino por honor. Takakota soltó al forastero, lo empujó hacia atrás y levantó la voz, ronca pero clara. Este hombre ha resistido lo que yo mismo no resistí. Ha cargado piedras. Ha enfrentado la noche y me ha salvado cuando podía dejarme morir. Si ella lo eligió, es porque los espíritus lo eligieron antes. Un silencio espeso siguió sus palabras. Después, los ancianos asintieron, uno tras otro, hasta que la decisión quedó sellada. El combate no necesitaba más. Levi había probado su valía. Kiona dio un paso al frente, rompiendo la muralla invisible entre mujeres y guerreros. No lo tocó. No aún. Solo lo miró. Y en esa mirada había ternura escondida en hierro. Levi, respirando como un herrero exhausto, sintió que aquel gesto valía más que todas las victorias. El pueblo, poco a poco, aceptó. La costumbre cedió espacio a lo inevitable. Había nacido algo nuevo, extraño, peligroso y hermoso. Esa noche, bajo el mismo cielo que antes fue testigo de pruebas, se encendieron cantos y tambores. Y aunque el ritual hablaba de unión entre clanes, en el fondo todos sabían que era más que eso. Era la historia de un hombre marcado y una mujer que vio en él lo que nadie más había querido ver. El quinto día del mes de agosto, cuando el calor parecía querer domar hasta las piedras, el pueblo se vistió de solemnidad. Los ancianos hablaron de augurios, de visiones antiguas y de ríos que cambiaban su cauce para dar vida a tierras secas. Pero en los ojos de la gente no había mística, había curiosidad y desconfianza. ¿Qué podía unir a una hija del jefe con un forastero que apenas había sobrevivido a las pruebas? Kiona caminó al centro de la explanada, con el cabello trenzado y adornado de cuentas de turquesa. Sus pasos eran firmes, como si ella fuese la dueña del suelo. Levi aguardaba ya allí, más limpio que de costumbre. La camisa clara ajustada con un cordón de cuero. La cicatriz en su mejilla brillaba con crudeza al sol. Pero no la ocultó. La llevó como quien lleva una verdad que no pide permiso. El ritual comenzó con cantos que imitaban el pulso de la tierra. Kuruk alzó las manos y los unió bajo un mismo manto de humo sagrado. No son dos caminos, sino un mismo sendero, dijo. Nadie se atrevió a contradecirlo. Cuando Kiona extendió su mano, Levi la tomó con cierta torpeza. Sus dedos eran ásperos, curtidos de trabajo y pólvora. Los de ella, suaves y seguros, apenas un roce. Y sin embargo, el aire pareció espesarse. Un murmullo recorrió la multitud, como si todos hubiesen sentido ese instante. La ceremonia terminó sin sobresaltos, pero la verdadera prueba comenzó después, en el silencio de la tienda que les fue entregada. Una sola fogata afuera, una sola manta adentro. Levi, sentado en el borde, no encontraba palabras que no sonaran torpes. Kiona lo observaba con paciencia felina. Dicen que la unión empieza en la palabra, murmuró ella, quebrando el silencio. Levi se rascó la nuca, incómodo. Yo no soy hombre de muchas. Un destello de sonrisa le cruzó el rostro. Eso ya lo sé. Hubo una pausa tan cargada que casi podía escucharse. Kiona tomó un cuenco de agua. Lo sostuvo hacia él. Al recibirlo, sus dedos rozaron los de ella. Fue un instante mínimo pero tan eléctrico como una tormenta que nunca cae. Levi bebió. Y al devolverlo, sus ojos quedaron atrapados en los de ella. Nadie habló de amor todavía. Era demasiado pronto. Demasiado prohibido en apariencia. Pero en cada gesto había un doble sentido. Cuando ella le tendió la manta,
Lo hizo acercándose lo suficiente para que su perfume, mezcla de humo y salvia, se le quedara grabado en la memoria. Cuando él agradeció, lo dijo con una voz baja, áspera, que sonaba más íntima que cualquier caricia. Esa primera noche no hubo contacto más allá de la manta compartida. Dos cuerpos cercanos, separados apenas por un espacio que parecía encogerse con cada respiración. Ella cerró los ojos, pero sus labios aún tenían la sombra de una sonrisa. Él se mantuvo despierto largo rato, escuchando el ritmo pausado de su respiración, más dulce que cualquier canción de taberna que recordara. Afuera, los tambores del festejo fueron apagándose. Adentro, el silencio era su propio lenguaje. Entre dos lunas, la del cielo y la del fuego que moría en las brasas, comenzó a forjarse una unión que ni los ancianos ni las tradiciones pudieron imaginar. Los días que siguieron a la unión fueron como caminar sobre un filo. Por un lado, la rutina compartida. Por el otro, la mirada constante del pueblo. Algunos lo aceptaban con resignación. Otros, con franca hostilidad. Levi lo sentía en cada paso. Un silencio que se hacía cuchillo. Una espalda que se apartaba. Un saludo que jamás llegaba. Kiona, en cambio, parecía desafiar esas sombras con naturalidad. Caminaba junto a él sin prisa. Hablaba con él delante de todos, como si nada fuera impropio. Y en ese gesto sencillo la tensión crecía. Porque cada palabra suya sonaba más cercana de lo que debía. Cada roce accidental, cuando le pasaba una vasija, cuando apartaba una rama del camino, encendía brasas bajo la piel de Levi. Una tarde, ella lo llevó a las laderas donde crecían plantas de salvia y hierbas medicinales. El viento traía olor a tierra húmeda. Kiona le mostró cómo cortar tallos sin dañar la raíz. Levi, torpe con las manos, terminó por herirse con una espina. Ella lo tomó de la muñeca sin pedir permiso. «Tienes fuerza, pero no paciencia», dijo con un dejo de burla. El contacto de sus dedos fue más punzante que la espina misma. Levi quiso responder, pero su voz se quebró en un carraspeo. «Nunca fui bueno con las cosas frágiles». «Entonces aprende», susurró ella, inclinándose lo suficiente para que su aliento rozara la piel de él. El silencio posterior pesó más que las palabras. Los ojos de Levi se detuvieron en los labios de ella, apenas un segundo, y luego huyeron como un jinete sorprendido en campo abierto. Pero Kiona lo había notado. Esa noche, mientras el campamento se recogía, Kiona dejó una ramita de salvia sobre la manta que compartían. Él comprendió. No era solo medicina, era un símbolo. «Recuerda lo que tocas. No lo rompas». Levi no durmió pronto. Se quedó mirando el fuego, con el corazón retumbando más fuerte que los tambores de cualquier ceremonia. Los días siguientes se llenaron de gestos velados. Ella lo corregía en el uso de palabras de su lengua. Y cuando él se equivocaba, reía con una dulzura que lo desarmaba más que la burla. Él, al trabajar con los caballos del campamento, se aseguraba de que ella lo viera. Su paciencia con los animales era una confesión muda de lo que podía ofrecerle. Pero las sombras no se rendían. Takakota, aunque había reconocido públicamente su valor, lo observaba con la mirada de un águila hambrienta. Otros guerreros cuchicheaban, convencidos de que aquella unión debilitaba la tribu. Levi lo escuchaba sin réplica, sabiendo que cada palabra envenenada era una prueba más. Una noche, mientras el viento hacía crujir los troncos, Kiona se inclinó hacia él en la penumbra de la tienda. Su voz era apenas un hilo. «Te miran como si fueras enemigo, pero yo sé lo que vi en el cañón, y lo que siento ahora». Levi tragó saliva, los ojos fijos en el fuego que se apagaba. «¿Y qué sientes?», preguntó sin atreverse a mirarla. Hubo un silencio largo, denso como la noche misma. Ella no respondió con palabras. Acercó su mano hasta dejarla sobre la de él. Apenas un roce, y la retiró de inmediato, como quien teme que el mundo entero haya escuchado ese gesto. El eco de esa caricia fantasma le bastó a Levi para no dormir hasta el alba. Supo entonces que lo que habían comenzado no podía seguir oculto para siempre. Y también supo que la tormenta se acercaba. Inevitable. El mes avanzó, y con él, la calma aparente comenzó a resquebrajarse.
El pueblo no podía seguir fingiendo indiferencia. Cada gesto entre Levi y Kiona era observado con lupa. Cuando ella le ofrecía agua primero, cuando él la defendía de un comentario velado, cuando sus risas compartidas atravesaban el aire como flechas imposibles de esquivar. Los jóvenes imitaban en secreto la forma en que Levi domaba los caballos. Algunos ancianos murmuraban que la hija del jefe había elegido bien, aunque sus labios jamás lo reconocerían. Otros, sin embargo, veían amenaza en cada roce. Fue Takakota quien, finalmente, rompió el muro de silencio. Una tarde, mientras el sol se hundía en rojo tras las colinas, se acercó al círculo central, donde Levi reparaba la cincha de una montura. Lo llamó por su nombre con voz de trueno. Holloway. Levi levantó la vista, sin prisa. Takakota estaba rodeado por otros guerreros, la mirada encendida. Puedes engañar a los ancianos con tus pruebas, pero no a mí. Ella merece un hombre de su sangre, no un extraño. El aire se tensó. El pueblo comenzó a reunirse oliendo a desafío. Kiona apareció entre la multitud, la frente erguida. Levi no se levantó de inmediato. Terminó el nudo de la cincha con calma, como si el tiempo fuese suyo. Luego alzó la voz, grave y serena. No vine a quitar nada. Ella me eligió, y eso nadie lo puede borrar. Un murmullo recorrió al público. Takakota dio un paso adelante, amenazante. Pero Kiona lo detuvo con un gesto inesperado. Avanzó hasta colocarse entre los dos hombres. Su voz fue clara, como el agua que no se discute. No es tu decisión, Takakota, ni la de ningún otro. Si quieres cuestionar, cuestiona a mí. La osadía desarmó incluso a los más hostiles. Takakota apretó los dientes, pero no levantó la mano contra la hija del jefe. Retrocedió un paso, derrotado no por Levi, sino por ella. Esa noche, el campamento ardió en rumores. Algunos decían que la mujer se había vuelto insolente. Otros, que tenía la fuerza de sus ancestros. Levi, sentado junto a la hoguera, escuchaba en silencio sabiendo que cada palabra contra ella le dolía más que cualquier herida propia. Kiona lo encontró allí, el rostro iluminado por las brasas. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Durante un instante ninguno habló. Hoy arriesgaste más que yo, murmuró él. Hoy dije lo que todos temían oír, respondió ella, con un tono de orgullo y ternura a la vez. Sus manos se rozaron otra vez, como tantas noches, pero esta vez ninguno la retiró. El contacto fue firme, decidido. El fuego crepitó, y algunos miraron desde lejos, cuchicheando. Ya no podían ocultarse, el vínculo era evidente. Levi volteó hacia ella. Apenas unos centímetros los separaban. Sus ojos hablaban en silencio. Del deseo contenido, del respeto que lo frenaba, de la batalla interna entre pasión y honor. Kiona sostuvo la mirada, segura, sin apartarse. Un soplo de viento apagó parte del fuego, y la penumbra los envolvió como un secreto compartido. Nadie más debía escuchar lo que sus corazones ya habían gritado. Esa noche no hubo palabras formales, ni promesas. Hubo un entendimiento. Seguirían adelante, aunque el pueblo ardiera en dudas. Porque lo que los unía ya no era solo elección, ni desafío ni costumbre. Era algo más profundo. Algo que ni la furia de Takakota ni la rigidez de los ancianos podría arrancar. El amanecer del día 15 de agosto llegó con un aire distinto. El campamento despertó en silencio, como si la tierra misma presintiera un desenlace. Había pasado un mes desde que Kiona eligió a Levi, y la tribu ya no podía sostener la duda. O aceptaban la unión, o la rechazaban abiertamente. Kuruk convocó a todos al claro central. Los ancianos se sentaron en círculo, los guerreros detrás, las mujeres y los niños en torno expectante. El aire olía a polvo y leña fresca. Era un juicio sin armas, pero más peligroso que cualquier combate. Levi permaneció de pie, con el sombrero en la mano, la espalda recta pese al cansancio que aún le dolía en cada hueso. Kiona estaba a su lado, erguida, con la frente en alto. No había temor en sus ojos, solo una certeza obstinada. Los ancianos hablaron primero. Recordaron las pruebas, los desafíos, la sangre derramada y la resistencia mostrada. Hablaron del riesgo de abrir las puertas a un hombre ajeno,
de los peligros que traería su sombra. Cada palabra era un cuchillo que pesaba sobre él. Cuando llegó el turno de Takakota, un silencio más hondo cubrió al pueblo. Se esperaba la condena, la chispa que encendería el rechazo definitivo. Pero el guerrero, con la cicatriz de la mordedura aún marcada en su piel, habló con voz grave. Lo enfrenté, lo vi caer y levantarse. Lo vi salvarme cuando no tenía razón para hacerlo. Si alguien aquí duda de su valor, que me lo diga a los ojos. Nadie lo hizo. Kuruk se levantó entonces. Su figura, envuelta en pieles bordadas, parecía más alta que nunca. Mi hija eligió. Los espíritus probaron a este hombre y no lo quebraron. Si aún vive entre nosotros, es porque el destino lo quiere. Pausa. No hablaremos más de rechazo. Desde hoy, su vida es nuestra vida. El veredicto quedó sellado. El murmullo creció primero tímido, luego firme. Aceptación. No entusiasmo, pero sí una tregua. Kiona giró hacia Levi. No lo tocó de inmediato, consciente de todas las miradas, pero bastó una inclinación de su cabeza, un destello de sonrisa, para que él comprendiera. La guerra estaba ganada, aunque las batallas internas apenas comenzaban. Esa noche, cuando el campamento se cubrió de estrellas, Levi y Kiona compartieron otra vez el fuego en su tienda. Afuera, los tambores sonaban suaves, ya no de sospecha sino de celebración. Él habló al fin, con voz baja como si temiera romper el aire entre ellos. No sé si soy digno de ti, Kiona. Ella lo miró con paciencia y ternura, apoyando su frente contra la de él. La dignidad no se pide, se demuestra. Y tú ya lo hiciste. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, no cargado de dudas ni de miradas furtivas, sino de una paz inesperada. Levi entrelazó sus dedos con los de ella. Por primera vez, no hubo testigos, no hubo freno, solo dos almas que, pese a heridas y sospechas, se reconocían bajo el mismo cielo. Y así, entre la fragilidad de lo prohibido y la fuerza de lo inevitable, nació una unión que no necesitaba permiso. Porque a veces, la tierra más dura es la que da las raíces más firmes. Y bajo ese cielo inmenso del oeste, Kiona y Levi aprendieron que no siempre se elige el camino, pero sí se elige con quién andarlo. Y así terminó la historia de Levi y Kiona. Un amor nacido entre la desconfianza y las brasas del honor, que sobrevivió a pruebas, cicatrices y orgullos. Si esta travesía por el viejo oeste le ha emocionado, nos ayudaría mucho que deje un me gusta, comparta este relato con sus amigos y escriba en los comentarios qué parte le impactó más. Con solo el gesto de suscribirse ayuda a que esta comunidad siga creciendo y podamos traerle más historias del salvaje oeste. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima cabalgata bajo las estrellas.